La fe es el lenguaje del Señor descrito al hombre aquí en la tierra en una sola palabra. E increíblemente, para tener fe, no necesariamente tenemos que ser cristianos. Hasta un inconverso puede tener fe. Y un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 8, 5, 10 y el 13. Y leemos bajo la misma comunión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Haré un énfasis en el versículo número 13, donde Jesús le dice: ve, y como creíste, te sea hecho. Traducido, eso es: ve, y como tuviste fe, te sea hecho lo que has concedido. Lo primero era que el centurión era romano, él no era cristiano. En la Biblia no se vuelve a hablar nunca más sobre el centurión. No se dice que el centurión se bautizó ni creyó en el Señor después de que él hizo el milagro. Al contrario, los romanos tienen un infinito listado de dioses en los cuales ellos creen. Pero el centurión dentro de sí recapacitó y dijo: yo oraba a todos estos dioses, pero hay uno del cual se habla en Israel, que tiene fama de hacer milagros. Si yo voy a él y me presento y tengo fe, yo sé que él sanará a mi criado. Y tuvo fe de que podía ser sano, y el Señor lo sanó en aquella hora. Otro ejemplo igual al de centurión es la mujer del flujo, y eso está en Lucas 8, 43, 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro. Siempre hay un Pedro que aparece. Y los que en él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un énfasis en la última parte donde dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vamos a asimilar la historia de la mujer del flujo como un tanque de gasolina que está lleno. Ella duró 12 años. El tanque de gasolina está full y está por aquí. Pasaron 2 años y bajó. Pasaron 4 y bajó. Pasaron 6 y bajó. Hasta que pasaron los 12 años y ella se quedó sin gasolina. Pero había algo que ella sí tenía, y era la reserva, y todavía ella no lo había usado. Entonces, para su suerte ese día, dentro de ella dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Y ese día el Señor iba pasando por la ciudad, y cuando ella le tocó, ella creyó la palabra que ella había declarado dentro de ella, y ella fue sana en esa multitud. A ella no le importó los discípulos, a ella no le importó la multitud, a ella no le importó que ella estaba enferma. Ella solo usó la reserva y activó el favor de Dios cuando declaró: si yo lo tocare, yo seré sanada. El Señor no necesita gente que le crea cuando todo va bien. El Señor necesita gente que le crea cuando no hay comida en su casa, cuando la gasolina está en cero, cuando no hay dinero para pagar las deudas, cuando la iglesia está pequeña, cuando no hay baterista, cuando no hay pianista, cuando no hay adoradores, cuando el templo todavía no es suyo. Porque gente que le cree cuando todo está bien, hay muchos. Pero por uno que le cree, el Señor puede hacer grandes cosas.
Porque por uno que le creyó, Israel fue libertado. Por uno que le creyó, Goliat cayó. Por uno que le creyó, la descendencia de Abraham siguió continuando. Por uno solo que le creyó, construyó un barca que el Señor le había mandado. Dile al que le queda al lado, aunque estás viendo tu tanque vacío, la reserva sigue ahí, úsala. Y vamos a buscar en Mateo 8, 23 al 26. O anótelo si pueden. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El otro día, yo estaba saliendo del baño, literalmente, de bañarme, y me senté a la mesa con el iPad, la Biblia y la computadora en el frente. Y yo me senté y yo dije: Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo dé? Y me llegó esta y unas cuantas parábolas más, la gloria a Dios. Entonces, vamos a asimilar esta parábola así. La barca es nuestra vida. El mar que se levanta son los procesos. Pero ¿qué pasa? El Señor está en nuestra barca. Que aunque veamos procesos, que aunque veamos tormentas, Él está ahí. Él está durmiendo. Y nos preguntamos muchas veces por qué Él duerme, por qué Él no calma los vientos, por qué si Él ve que nuestras fuerzas se están gastando, no se levanta y manda a callar los vientos. ¿Por qué no? Y tú te puedes cuestionar una y mil veces, llorar una y mil veces, sentarte y preguntarle al Señor que por qué. Y lo que Él te va a responder es que la barca no funciona en las orillas, que las barcas fueron diseñadas para estar dentro del mar. Y Él tiene que probar el material de la barca que tú eres, porque Él no puede depositar algo dentro de ti que tú no seas capaz de soportar y de llevar a su destino. Él tiene que probar que tú eres digno de lo que vas a aportar, porque Él tiene que probar. Y cuando Él ve que esos vientos llegan a ti y te golpean con ímpetu de la derecha y que un pedazo de madera se sale, Él coge su barca y vuelve al taller y le da con los clavos y la martilla. Y cuando Él ve que de ese lado no le afecta, pero que le afecta del frente, Él vuelve, la saca del mar y la martilla y la golpea hasta que sea lista para aportar lo que lleva adentro. Y cuando Él ya ve que tú puedes transportar lo que Él tiene para ti, que no muchos pueden llevarlo, Él dice: ahora sí, esta barca está hecha para cruzar Mar Rojo, Mar Caribe y todo. Pero hay muchos hermanos que no quieren ser transformados por el Señor, que no quieren pasar procesos y quieren llevar las cosas valiosas en tu barca, cuando tú no puedes ni siquiera pasar el canal de la Mona. Pero el Señor quiere que tú entiendas que Él no está permitiendo esos procesos para hacerte sufrir, sino porque tú vas a aportar algo tan valioso dentro de Él, y algo que lleva y salvará a muchas personas, y es que no se puede derramar en el camino. Dile al que está a tu lado: tu barca no se hundirá. Solo están preparando, porque lo que vas a llevar no lo tienen los demás. Bueno, hermanos, ustedes sabían que hay 3 tipos de fe. Y ustedes me preguntarán: ¿cómo que 3 tipos de fe? Y sí, las vamos a llamar de esta manera. La fe, el estilo Tomás, es la primera. Tomás fue el único de los discípulos que el Señor llamó incrédulo, porque Él dijo que si no lo veía, no creía. Y eso está en Juan 20, 24, 29. Y Él dijo: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús le llamó incrédulo porque Él dijo que si no veía,
él no creía. Pero el Señor no te va a poner en tus manos lo que Él te prometió. Él no puede entregarte a ti una botella de agua cuando tú no estás capacitado ni para agarrarla. Él tiene que probar que tú sí puedes sostener lo que Él te va a entregar, porque en el mundo espiritual no puede ser burlado. Él no puede entregarte a ti una botella de agua cuando tú no estás diseñado para eso, cuando tú estás diseñado solo para el vaso vacío, porque lo que porta esa botella de agua adentro es lo que tú portarás mañana. Toda gloria a Dios. Y hay personas en la iglesia como Tomás que dicen, wow, la iglesia no es grande, eso no es iglesia. La iglesia no tiene coro, no tiene baterista, no tiene pianista, eso no es una iglesia, eso es un club. Pero eso es mentira. Ellos serán avergonzados porque ellos tienen que ver para creer. Y muchas veces Dios va a permitir a esos Tomás cerca de nosotros, porque esos son los Tomás que Dios está usando como empleado para aumentar la fe, porque cuando ellos dicen que no, entonces Dios dice que sí. Dile al que te queda al lado que tu fe no sea como la de Tomás. El segundo tipo de fe es la fe estilo Pedro. Todo el mundo conoce a Pedro y siempre hay un Pedro. Y muchas veces nosotros parecemos como Pedro. Cuando él le pidió al Señor que lo mandara a caminar sobre las aguas, y el Señor le dijo, ven. Y él comenzó a caminar y de momento vio la tempestad cuando venía sobre él. Se distrayó y comenzó a hundirse. Por este tipo de fe pasamos todos, que vamos enfocados, que vamos caminando derecho a lo que el Señor nos mandó. Pero cuando vemos que la tormenta se acerca a nosotros, quitamos la mirada del maestro y miramos a la tormenta y comenzamos a creerle a la tormenta en vez de al maestro. El Señor sabía que Pedro iba a caer. Y Pedro no cayó porque no tenía fe, porque de los 12 que estaban en la barca, él fue el único que le dijo que lo mandara a caminar. Él cayó porque se desvió del maestro, él cayó porque se enfocó en la tormenta. Y siempre tenemos que caminar derecho y nunca ver hacia el lado. Y Dios permitió que la tormenta se engrandeciera por 2 motivos. Primero, para ver si Pedro se distraía y se enfocaba en la tormenta. Y ese es el error de nosotros como cristianos, que nos enfocamos en la adversidad en vez del Señor, quien creó la tempestad y que camina por encima de ella. Segundo, para ver si Pedro era digno de la dimensión, porque nadie aparte de Jesús podía caminar sobre las aguas. Y el Señor tenía que ver si Pedro en verdad era digno de eso que estaba pidiendo. Y a veces, muchas veces le pedimos cosas al Señor que no somos dignos de tener. Y Él no va a venir el Señor con una varita mágica y te va a dar el don de profecía, el don de lengua. Él no va a venir así. Para tú tener eso, como un buen dominicano, hay que guayar la yuca. Porque nada en el reino de Dios, en el mundo espiritual, se obtiene tan fácil. Porque como dice la canción de Lily Goodman, yo no voy a cantar porque no soy adoradora, que dice, sin dolor no hay ganador, que todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. Y como dicen allá en Dominicana, lo que fácil se consigue, fácil se pierde. Y la última fe es la fe estilo Job. Y ya para ir terminando, la tercera fe se llama la fe al estilo Job. Y esta es la fe en la que tienes la certeza de, aunque todo esté destruido a tu lado y no tengas a nadie y vea todo lo contrario, tienes fe, tienes la reserva activada de lo que Dios te dijo, que se cumplirá por encima de todo pronóstico. Y esta fe se encuentra en Job 1:21, cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y tú me dirás, qué fácil es decirlo cuando no eres tú que estás en el fuego. Qué fácil es decirlo cuando no eres tú que las dedas te ahogan. Qué fácil es tú decirlo cuando no es a ti que te están subiendo el fuego para comprobar el valor de oro. Pero Job no lo dijo en un resort ni en Cancún con una piña colada y su familia corriendo y su esposa al lado. Él lo dijo en el peor momento de su vida, cuando se le fue quitado todo, cuando se le fue quitado hijos, ganado, dinero, herencia, cuando todo se le fue quitado. Pero hay algo muy curioso de la historia de Job, y era que cada vez que él perdía algo, Jehová le mandaba a alguien a decirle, que era como un testigo en ese tiempo. Entonces, cuando Jehová le devolvió para atrás a Job
7 veces más esas personas se asombraron. Y tal vez hoy tú estés pasando algo difícil y haya muchos testigos tuyos y mucho apagafuego al lado tuyo, que son los que le echan agua a tu fe y no quieren que tú prenda la cuava, como dijo el predicador que vino el otro día. Y esa gente siempre estará ahí y Dios te la dejará ahí al lado. Y es para que cuando Dios haga lo que va a hacer contigo y Dios te engrandezca, esa gente diga que de verdad hay un Dios que cumple sus promesas. Lo que Dios te prometió, tus ojos y ellos lo verán. ¿Vas a ser igual que Pedro, que creyó en las circunstancias y se hundió? ¿O vas a ser igual que Job, que sin importar lo que estaba pasando, siguió adorando y creyendo al que estaba sentado en el trono? Y como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que le envié. Y un versículo que yo leí, pastor, cuando yo estaba sentada ahí, que sentí decírselo, era Job 8:7, y dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Toda gloria a Dios. No crean lo que usted está viendo ahora, que la iglesia casi no viene personas, que no hay músicos, que no hay adoradores, que no hay baterista, que no hay pianista. Si Dios le dio la palabra de que usted va a ser pastor, y no pastor simplemente de una iglesia y que va a andar muchas naciones predicando, créalo. Solo hay que seguir guayándole la yuca porque eso viene. Bueno, iglesia, ya sí, para terminar. Mucha gente te va a decir que tú estás loca, que tú estás mal, que qué es lo que tú estás haciendo, que tú estás perdiendo tu tiempo. Pero es que esa misma gente que vio que se te fue quitado todo, que tú entregaste todo, que entregaste trabajo bueno, que entregaste estabilidad, que entregaste todo para seguir a Jesús, te va a ver mañana y se va a sorprender y verdaderamente va a decir: la loca esa que nos hablaba un día del Señor, miren lo alto que el Señor la tiene. Y ellos tendrán que venir a darle gloria y a darle honra contigo al Señor. Amén. Toda gloria a Dios. Y pastor.